siguiente conferencia es la interpretación del territorio y del patrimonio, propuesta museológica del Museo Nacional de Energía por Esther Aparicio Rabanedo. Esther es gestora de patrimonio cultural y museos, licenciada en Geografía e Historia, magíster en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Museografía Interactiva y Entornos de Participación por la Universidad de Barcelona. Desde 1997 ha trabajado para distintas instituciones públicas y privadas en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural. Tiene experiencia docente en diferentes másteres universitarios en universidades como la de Salamanca, Zaragoza, Alcalá. Fue directora del programa de creación del Museo Nacional de Energía. En los últimos años ha participado en proyectos relacionados con el patrimonio industrial, la incorporación de la Agenda 2030 en instituciones museísticas y el desarrollo de proyectos de innovación educativo y social. Bienvenida, Esther. Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Me siento muy honrada y además muy emocionada de venir a compartir conocimientos entre colegas, que somos todos aquí. Gracias a todas las instituciones que han hecho posible esto, especialmente al Banco de la República, a Fernando Barona y a todo su equipo que está aquí también, y a la Universidad Santo Tomás que nos está acogiendo. Y bueno, pues en realidad yo hoy os quería plantear así rápidamente que me acompañéis en un paseo. En realidad esto es un paseo por un proyecto. Vamos a hacer un paseo rápido como si fuésemos turistas visitando una ciudad rápidamente. Espero que algunos de los conceptos que os traigo ya os suenen y sobre todo una de las cosas que os quiero, bueno, sabéis que en España hablamos en segunda persona. Que os quiero traer es que da igual cómo se formalicen al final los proyectos. Lo importante, muy importante, se pueden formalizar de muchas maneras, pueden tener muchas formas, pero lo importante es que el contenido y la conceptualización que hagamos de ellos sea potente. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que se dedican a los temas de arquitectura, pero también para todas las personas que nos dedicamos a la museología y al diseño de museos. Os digo esto porque, mirad, este proyecto comienza en el año 2006. En el año 2006 el Gobierno de España crea una fundación pública para la investigación en la energía y el cambio climático. Y entre todas sus funciones, una de las encomiendas que tiene es la creación del Museo Nacional de la Energía en una zona noroeste de España, que son territorios mineros y de generación de electricidad que estaban en franco declive. O sea, el origen de este proyecto tiene mucho que ver con el territorio y tiene mucho que ver con el desarrollo social y económico de una zona que a día de hoy ha perdido toda su actividad económica. En el año 2006 queríamos avanzar, planificar para poder amortiguar esa crisis que sabíamos que iban a llegar aquí a este territorio y a día de hoy pues estas actividades se han cerrado y parte de este proyecto se ha hecho y otra parte de este proyecto se ha reformulado y se está haciendo. Por eso os decía que no es tan importante que sea Museo Nacional, que ahora mismo ya no lo es, sino que el proyecto continúe con unas premisas básicas sólidas. En ese sentido, es muy importante destacar el contexto en el que se inicia un proyecto como este. Bueno, me voy abajo. El contexto en el que se inicia un proyecto como este. Es una época esta, veníamos ya en Europa de los años 80 y 90, de unos cambios muy grandes en muchos territorios que obligaban por las crisis a esos territorios a repensarse. Son cambios industriales, sobre todo en la zona norte europea, en Alemania, en Bélgica. Estas zonas empezaron a pensar cómo resituar otra vez sus territorios desde otro lugar
Y ahí empezaron a pensar en conceptos tales como marketing de ciudad, marketing de territorios, marca de ciudad, utilizando la cultura para la reconversión industrial. Y nosotros, digamos que uno de los factores clave que tuvimos en cuenta es estudiar, porque es muy importante antes de ponernos a hacer edificios, estudiar los contextos y estudiar qué otras referencias hay que puedan servir para lo que nosotros queremos hacer. Y desde ahí, pues, una de las cosas que hicimos fue ver este contexto del que veníamos, que era precisamente este. ¿Para qué? Pues para atraer inversión, para posicionar al territorio y darle, digamos, otra estructura, darle otra actividad de la que poder vivir. Y en ese sentido, pues hay muchas referencias a lo largo de toda Europa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando en España en los años 90, 2000, hay un momento, un ciclo de bonanza económica, y en ese ciclo una de las cosas que se inicia es como un boom de las infraestructuras culturales. Es un boom en el que, llevado sobre todo por una cosa que en arquitectura se estudia mucho, no sé dónde se pasa, espera, aquí, ¿qué es lo que se llama efecto Guggenheim? O sea, en esta época hay una planificación estratégica muy importante en Bilbao que reconvierte toda una ciudad industrial en una ciudad basada en el ámbito cultural. Y este proyecto de Frank Gehry, muy importante, que además ha sido seguido por otros proyectos, este proyecto que ha sido muy exitoso, lo que hizo fue facilitar la aparición por todo el país de infraestructuras parecidas a esta, en una cosa que se denominó arquitectura estrella o arquitectura milagro. ¿Por qué? Pues porque muchas ciudades pensaron que simplemente por el hecho de tener un edificio de un arquitecto famoso, la atracción de inversión, el cambio cultural, la nueva actividad iba a llegar. Y esto no se dio en muchísimos casos, esto fue un fracaso, porque detrás de lo que se hace hay que hacer mucha planificación y mucha conceptualización. Y en ese ámbito es el ámbito en el que empezamos a pensar un museo como este. En este ámbito de bonanza económica, de creación de museos como icono de modernidad, empiezan a pensar en el Gobierno de España en crear museos nacionales. Uno de ellos, el Museo Nacional de la Energía. Y en ese sentido, lo que nosotros nos planteamos como equipo es ¿qué significa crear un museo nacional en el siglo XXI? ¿Qué significa además para un museo que es de energía y cambio climático ya en aquel momento? O sea, un museo de energía y cambio climático no es solamente un patrimonio del país. Hay unos valores universales que nosotros también teníamos que incorporar a este proyecto. ¿Y qué significa además tener que crear un museo nacional en un entorno para el desarrollo económico de un entorno que no deja de ser un entorno prácticamente rural, con una población importante de 70.000 habitantes, pero no suficiente para un museo de esta envergadura? ¿Y qué significa crearlo en este siglo, no en el siglo XX ni en el siglo XIX? Entonces, todas estas premisas las tuvimos que tener en cuenta para poder desarrollar un museo con todo lo que significa la palabra nacional, que tiene que ser relevante para todo el país, qué significa como para la sociedad española, y una de las cosas que para nosotros era vital era toda la parte de lo que supone generar ciudadanos con conocimiento científico, ayudar a que ese conocimiento se divulgue, porque el conocimiento científico es una de las premisas que existen, o eso pensábamos nosotros, para la calidad democrática de un país. Entonces, un museo nacional tiene que plantearse este tipo de cosas y algunas otras. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hicimos?
pues conceptualizar un museo muy alejado de lo que se venía haciendo en las grandes infraestructuras de museos. Explico esto porque los gestores que se dedican a estas cosas, cuando están en un ambiente concreto que va en una línea, si decides utilizar otra, tienes que tenerla muy clara para poder apoyarla, para poder justificar por qué tu proyecto o el proyecto que estás llevando adelante es diferente a la corriente que en ese momento se dé. En ese sentido, las bases fundamentales del proyecto son estas, no me voy a detener mucho. Son bases que luego había que ir, digamos, conceptualizando. Evidentemente, un museo de energía y cambio climático tenía que estar basado en el tema de la sostenibilidad. Ya en el 2007 estábamos en eso y yo creo que no nos equivocábamos cuando pensábamos que aquello iba a ser el cambio climático, supimos que iba a ser el tema de la humanidad, el tema, y se está acreditando cada vez más. Y digamos que todo el proyecto que os voy a enseñar ahora rápidamente está permeabilizado por todo esto, por el tema de interpretación, del concepto de territorio, sostenibilidad y el trabajo con las personas que afortunadamente cada vez más se está haciendo en los museos y que cuando empezamos, al menos en España, con este tema en el 2007, éramos un poquito radicales, incorporando personas a la toma de decisiones en la conceptualización del museo, algo que hoy no vamos a pasear mucho por aquí. El caso es que digamos que el museo se va formalizando con el concepto de red, muy poco habitual en España, muy habitual aquí, y el Banco de la República es un ejemplo muy a seguir por otros países, pero en España no es muy habitual y debería de serlo porque somos un país muy descentralizado que tendríamos que tener la base de la red y la colaboración entre nosotros. El siguiente círculo es ya el ámbito más cercano al museo, que sería el territorio museo, y el tercero ya es como la sede del museo. En ese sentido, bueno, solo deciros que la manera de abordar un museo nacional en el siglo XXI en un país tan descentralizado estaba basado en esto, con la incorporación de muchos museos de sitio interpretativos que existen por el territorio, que no hace falta llevar a ningún sitio, que se explican in situ y que nos ayudaban también a trasladar todos estos contenidos de cambio climático, energía, en fin, energía entendida en todo el sentido de la palabra, desde la parte de la biología hasta la ingeniería, o sea, en ese sentido es muy poliédrica la palabra. Y la idea era trabajar con acuerdos de colaboración que hoy en día se están haciendo. Una el concepto del territorio museo, esta sede donde se decidió poner, es una comarca, un territorio muy definido del noroeste de España que está muy vertebrado por el tema de la minería y del tema energético. Y esto era algo que nosotros teníamos que aprovechar como una oportunidad. El territorio le estaba dando al Museo Nacional la posibilidad de salir fuera de lo que hablamos siempre, de que el museo saliese fuera de las propias paredes del museo, ¿no? Esto que veis aquí es una mina de oro de la época de los romanos, patrimonio de la humanidad y muy visitado por muchísimos turistas. Podíamos vertebrar el territorio a través de la energía porque esto que veis son montañas que se han ido horadando por efecto de la caída del agua, utilizando energía de aquella época. En este caso el agua se fue destruyendo la montaña para sacar el oro de esta montaña. Entonces, desde esta época hasta la época actual, esta ha sido una zona donde ha habido minería de hierro, minería de wolframio, en fin, hasta llegar al siglo XX con la minería del carbón.
claro, ¿qué sucede? Pues que todo el territorio está trufado por infraestructuras que en el año 2007 muchas de ellas estaban en uso, infraestructuras desde minas, bueno, tengo por aquí el puntero, desde minas que se ven aquí, vestuarios mineros como este, centrales térmicas, esta es la actual Fábrica de la Luz, Museo Nacional de la Energía, o pues el tren minero que se paró hace unos años y que ahora se está impulsando para tren turístico. Entonces, desde ahí se podían desarrollar muchos proyectos que hoy en día se están haciendo de una manera imbricada y con un sistema de gestión integrado, que era lo que permitía la existencia del Museo Nacional de la Energía. Poner en colaboración a una serie de agentes, incluido la propiedad privada, porque muchísimos de estos patrimonio industrial está en manos privadas, y ir generando proyectos tractores y proyectos no solo interesantes para el turismo, sino también para el conocimiento, que es lo que venimos también hablando estos días. Como veis, bueno, por ejemplo, os he traído algunas de las cosas que se hacen en el territorio hoy en día. Como el Museo Nacional de la Energía no existe, se ha formulado de otra manera, el sistema de gestión integrado es uno de los retos que existen todavía, pero se están haciendo muchas cosas, desde residencias de artistas en entornos mineros hasta, por ejemplo, la visita a una mina, eso que veis allí es la visita a una mina donde se fabrica cerveza, muy exitoso, por cierto, ya podéis imaginar por qué, o la visita a una lechería que se maneja desde el siglo XIX con la energía del agua y donde se produce mantequilla. Una de las mantequillas mejores que había en el país venían de esta zona y que se pueden integrar porque todo va vertebrado por el tema energético. En ese sentido, a ver, espera. Bueno, digamos, pasando ya a la siguiente parte del paseo rápido que estamos haciendo, la sede central del museo está aquí, en esta ciudad de 70.000 habitantes, que es una ciudad eminentemente industrial, minera y energética, que desde el siglo XX fue desarrollando su actividad en una parte de la ciudad. Fijaros, aquí veis una montaña, esta montaña es una montaña de carbón, que en este momento es una montaña pequeña en este momento de la foto, pero llegó a tener más de 10 pisos de altura, o sea que era una montaña que se veía desde bien lejos, en una ciudad que estaba muy, muy, muy centrada en esta actividad. Estos son centrales térmicas, donde se genera electricidad con carbón. Son grandísimas infraestructuras, aquí se ven pequeñitas, pero son muy grandes, sobre todo esta de aquí. Y entonces ahí es donde se decidió poner el Museo Nacional de la Energía en su sede central. Como veis, tuvimos que volver en otro círculo de conceptualización a pensar esa sede central, cuál podía ser su potencial, cuál podía ser su fuerte. ¿Podía estar basado en un edificio? No parece que estos edificios sean muy atractivos estéticamente, digámoslo así, aunque a mí me lo parezcan, pero yo soy un caso aparte. Entonces empezamos a pensar y claro, la decisión cuál fue después de mucho pensar, que la idea de generar un parque museo tenía mucho sentido, porque si veis, mirad, esto es una parte de la ciudad, todo esto que se ve aquí, todo esto, esta parte de la ciudad y mucho más allá era donde estaba colocada la industria de generación de energía. Entonces, este tipo de ciudades son ciudades que son propiedad privada, que ahora mismo ya no lo es propiedad pública, pero lo que le suele pasar es que suelen ser ciudades muy fragmentadas. ¿Veis que aquí hay ciudad y aquí también? Entonces, ¿por qué? Pues porque la actividad industrial
interrumpe la creación de ciudad. Y cuando la industria se va, lo que sucede es que lo que queda es una ciudad fragmentada por grandísimos territorios muy difíciles de coser. De hecho, por eso el Museo Nacional de la Energía podía ser una gran oportunidad para tejer territorio, para conseguir unir una parte de la ciudad y otra. Y claro, en ese sentido, no tenemos mucho tiempo en este paseo, pero lo que sí os explico es, donde antes os decía que estaba la gran montaña de carbón, es esta zona de aquí. Aquí está la primera central térmica que tuvo España después de la Guerra Civil. Aquí hay otra central térmica, aquí hay una central hidráulica. Todo esto que veis aquí es una especie de montaña de carbón. O sea, el río es un río energético, hay un poblado de trabajadores asociado a estas centrales. Hay toda una serie de elementos patrimoniales que nos permiten generar un espacio en la ciudad muy vertebrado por el tema energético y aprovecharlo para el museo. Y además de una manera bastante, digamos, integradora. No se trata de dejar estos elementos como estaban, sino que lo que se trata es precisamente de crear ciudad y de crear ciudad con los mismos elementos patrimoniales, pero integrando otras funciones urbanas como viviendas, centro comercial, otras infraestructuras, campos de fútbol mejorados, en fin. Todo con la idea de generar un proyecto singular muy basado en el tema del paisaje, muy basado en esto, y esto, digamos que genera una nueva complicación, porque cuando decimos que trabajamos en paisaje cultural, y aquí la arquitectura tiene una responsabilidad muy grande, como sé que estoy entre arquitectos, lo quiero recalcar, hay que pensar mucho cuando hablamos de paisaje cultural, de qué estamos hablando, en un reto fundamental, porque fijaros aquí, de lo que se trataba era de tener edificios antiguos integrados con edificios nuevos, o sea, no se trata de fosilizar el espacio, se trata de dinamizarlo y además, de hecho, para que convivan de una manera equilibrada. Y además, con la idea de que para poder hacer una buena interpretación tienes que dejar testigos del proceso industrial. La industria funciona en proceso. Si queremos contar, narrar esa historia, necesitamos tener elementos que puedan seguir contando ese proceso. Entonces, de hecho, por eso era tan importante para nosotros que entrar en el urbanismo. Sin entrar en el urbanismo no se puede desarrollar un tema de paisaje cultural, sobre todo en un entorno urbano de nueva creación. Entonces, os voy a dar una pequeña pincelada de urbanismo, pasando rápidamente para que se vean cómo son estas estructuras, porque claro, eso añade complejidad a un proyecto de museo. Cuando quieres aprovechar para un museo estructuras que ya existen, hay varias opciones. Puedes tirar el edificio, eso es una opción. Si decides que lo conservas y además lo vas a usar como centro de ciencias, el nuevo uso determina muchas cosas, porque la idea de conservar estas grandes infraestructuras hay que pensarlo mucho, porque lo que supone es genera dificultades para el ámbito expositivo, por ejemplo. Si lo que queremos es dialogar entre las exposiciones y estos elementos. Genera problemas de circulación, genera muchas cosas que hoy no podemos pasear por ellas, pero se dan. La idea es que al final el proyecto sea tan singular que uno sepa que está en un espacio especial. O sea, esto es una tolva de carbón. Alrededor de esta tolva se construyeron 3 niveles de edificación, para poder conservar, para poder poner las exposiciones. Y que siempre se generasen visuales hacia la tolva de carbón, integrándola incluso en la museografía. Algunas de las cosas de museografía sucedían aquí dentro, al igual que estas grandes infraestructuras.
Otra de las cosas que hay que pensar cuando quieres generar paisaje cultural es que todo sea muy armónico. Entonces, hago apuntes solo de dos cosas. La elección de esta arquitectura fue una elección muy controvertida. Os he dicho antes que veníamos de arquitecturas espectaculares y aquí decidimos apostar mucho por la sostenibilidad y por la integración en el paisaje, además de hacer que dialogasen las dos arquitecturas. Esto es muy importante cuando estamos trabajando con patrimonio cultural, con patrimonio histórico. O sea, el hecho del diálogo entre la arquitectura moderna, que es esta parte de aquí, que veis aquí, y la arquitectura preexistente. En cuanto al urbanismo, pues fijaros, solamente os hago un apunte. El urbanismo anterior era un urbanismo absolutamente, digamos que tapaban toda esta infraestructura, esta central térmica. Hubo que desarrollar un urbanismo mucho más amable, que integrase todas las funciones que tiene una ciudad a esta parte de la ciudad, pero de manera que pudiesen dialogar desde centro comercial, viviendas, desarrollo de un parque que seguía el parque preexistente, ¿veis?, hasta la zona del río, con la idea de lo que os he venido contando de ir cosiendo la ciudad y además de ir haciendo que los elementos patrimoniales que quieres digamos, conectar como museo sean fáciles de caminar, porque esto que os estoy enseñando en plano no es fácil porque tiene diferentes alturas, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento hubo que trabajarlo mucho desde el urbanismo, como veis. Bueno, este edificio pronto se va a poner en marcha, o sea, se va a abrir. Un elemento también que quería traer. En los museos muchas veces, sobre todo en los grandes museos, se trata de generar iconos. Entonces, una de las cosas que se planteó aquí fue desarrollar un proyecto que fuese como un poco especial. Donde antes os comenté que había una montaña de carbón, aparece un bosque carbonífero que es precisamente las plantas de las que viene el carbón. Entonces, simbólicamente, era una manera de no desarrollar proyectos que no tuviesen relación o proyectos muy espectaculares a los que estamos muy acostumbrados, pero que no generasen conocimiento, no generasen realmente una visita en la que nosotros pudiésemos contar esa parte del tema energético en vivo, ¿no? Entonces, este proyecto emerge, además, con una idea muy de paisaje y muy de integración también. Bueno, me lo salto y llegamos, por fin, este centro está abierto. Esto era, digamos, dentro del proyecto en Ponferrada, el museo de sitio, o sea, el museo de sitio interpretativo. A mí me gusta llamarle la puerta de entrada al territorio. Es como el museo donde puedes, digamos, lanzar al visitante a que explore un territorio mucho mayor. Y en este espacio concreto, veis que vuelve a haber otra vez una idea en que las infraestructuras modernas dialoguen con las infraestructuras antiguas. O sea, esto es una infraestructura moderna porque lo único que quedaba era la zona del tren, que trabajamos con arqueología industrial, porque no quedaba nada. Es con diferencia el edificio más difícil en esta intervención, porque aquí hay tres niveles de edificación con material muy difícil de contener. Esto es una ladera y además aquí hay mucho material de derribo y era muy difícil sostener este edificio con la premisa que poníamos, digamos, los diseñadores del proyecto, que era que fuese un edificio muy diáfano. Entonces, esto, a veces los arquitectos tenéis retos en los sitios más insospechados y uno de ellos os aseguro que fue este. Entonces, en este sentido, simplemente os traigo algunas cosas. ¿Veis? Esta es una edificación muy de los años 40, más o menos.
Una edificación en la que, como veis, hay diferentes elementos. Esto es un conjunto industrial. En este de aquí se ha colocado ahora la cafetería en un espacio ganado digamos, todo el conjunto industrial es un espacio ganado a la ciudad, porque estas instalaciones estaban cerradas. Nadie podía pasar aquí. Entonces, estos son infraestructuras que vas ganando a la ciudad para que la ciudad las disfrute, ¿no? Entonces, bueno, veis, el proyecto de intervención, digamos, trataba de ser muy respetuoso con el lugar, por una cosa que es importante. Aquí vuelve a haber 4 conceptos al menos que van vertebrando todo el proyecto. Y que esto especialmente me gustaría aportar a los arquitectos que hay en la sala. Cuando acometemos un proyecto de este estilo y además es un museo de sitio que queremos interpretar, hay una cosa que es fundamental, que es la conservación del espíritu del lugar. Y aquí hay que hacer un acto de contención arquitectónico. O sea, aquí lo que tenemos que tratar es de llevar a las personas a tener una experiencia en el lugar, como si los invitásemos a un viaje en el que los vamos a llevar a cómo funcionaba una central térmica de este estilo. Y entonces aquí de lo que se trata es de menos es más, tanto para arquitectos como para museógrafos. Menos es más, siempre. Es como la idea fundamental, porque estamos tratando de generar un ambiente, una experiencia, y esa experiencia la está dando el lugar que nos está hablando. Y además nos habla incorporando un tema que nosotros investigamos mucho, que era la antropología de los sentidos. O sea, trabajamos muchas veces solo para la parte visual, pero los otros sentidos también están. Y estos son muy importantes, es muy importante incorporar esto. Luego os enseñaré rápidamente por qué lo digo. Incorporar el tacto, no es igual intervenir con un material que con otro. Incluso en edificios industriales la forma de hacer genera texturas que genera sensaciones distintas. Y las texturas son importantes para generar en las personas que tienen esa experiencia unas emociones. Entonces, digamos que aquí la intervención es una intervención fina, trabajando muy bien los materiales, trabajando muy bien las técnicas antiguas, dejando testigos cuando no puedes mantener el edificio porque una parte está muy arruinada, bueno, dejando testigos. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí, por ejemplo, las ventanas eran de hormigón, entonces algunas de ellas estaban tan deterioradas que eso no se podía conservar, pero se dejan testigos. Se dejan testigos porque hay visitantes especializados que, como arquitectos, les gusta ver técnicas antiguas. No todo el mundo ve las mismas cosas cuando va a un lugar. Entonces, desde ahí, desde la conservación del espíritu del lugar, desde la antropología de los sentidos y desde una parte que es muy importante, es seguir la museografía en una doble vertiente, porque queríamos que las personas viesen cómo funciona una central térmica, que era realmente lo que era esto, pero después, para funcionar como museo de sitio, necesitábamos contar un poco la historia del territorio, de que la gente que entrase ahí supiese el territorio al que estaba ingresando. Y es una doble temática que se va, digamos, manejando por todo el camino, por todo el itinerario, en el que una de las cosas que hay que aprender a hacer es aprender a que todo no se puede. Entonces, una de las ideas era, bueno, puede que algunos se lleven cómo funcionaba la central térmica, puede que otros se lleven lo que cuentan los trabajadores dentro de ella, porque digamos que una de las ideas importantes, fuerza de este lugar, es que son los trabajadores a través de audiovisual que te acompañan en la visita. En fin, cada uno se va a llevar lo que más le llame la atención, ¿no? Pero no queríamos renunciar a eso. Entonces, voy a pasar deprisa por todo. La conservación del proceso industrial era importante. Fijaros que ¿Veis que hay un nivel de ambientación como para
para ingresar a un lugar que es particular, que no estamos acostumbrados a ver. Es un museo de sitio particular. ¿Ves? Esta es la nave de turbinas donde se genera como os decía, el uso de los sentidos para crear experiencias, en la museografía también. Os hago un inciso aquí. Todo esto se trabajó con los trabajadores. Es una redundancia, pero es así. O sea, todo esto no es algo que hicimos nosotros. Aquí hubo horas y horas en las que la museografía tuvo que trabajar con los trabajadores del lugar porque no conseguíamos dar con el sonido exacto que hace una máquina de vapor cuando se pone a funcionar. Entonces, ¿cómo explicar? No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cómo explicar ¿Cómo puede explicar a alguien que lo tiene en su recuerdo cómo sonaba la máquina que ha estado 40 años manejando? El pi, el vapor no hace así, el vapor tiene que hacer esto otro. Entonces es como una labor de investigación muy oral, ¿no? Hasta que vas dando con el kit de la cosa, ¿no? Y en una forma de hacer que no convierta esto en un parque temático, porque no se trata de eso, se trata de generar una experiencia. Como os decía, la parte de las personas fundamental. Fundamental por dos motivos. Porque el patrimonio industrial, al menos en el 2007, todavía en España era muy desconocido. Entonces había que hacer toda una labor con las personas para que entendiesen que lo que ellos habían hecho tenía valor. No entendían cómo su actividad podía estar en un museo. En realidad no entendían cómo podíamos dedicarle tiempo a esto. Pero muy interesante el trabajo con estas personas que nos van guiando. Esto se hace con sensores de movimiento, o sea, al pasar se activa y entonces, bueno, pues la gente cuenta cosas ahí, ¿no? En ese sentido, no tenemos tiempo de pasear hoy por ahí, pero el tema de la memoria, fundamental para poder trabajar todo esto. Y lo que sí que os quería comentar, el tema de la mujer, lo voy a decir en un segundo. Este fue un tema un poco controvertido. Afortunadamente hoy ya no lo sería. Entonces, eso me alegra muchísimo. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de industrias trabajaba todo el mundo, de una u otra manera. Entonces, bueno, nosotros queríamos que ellas también estuviesen presentes en los procesos industriales en los que habían participado. Como os decía, hay toda una labor con las personas. Todos estos edificios suelen estar vandalizados. Como se han abandonado, pues se van llevando cosas. Muchas de las cosas que tiene este museo estaban a veces en casas de personas. No por mala intención, sino porque se las llevaban de recuerdo, digámoslo así. Entonces, como veis, no sé si lo veis, bueno, por ejemplo, esto que es muy importante, que los trabajadores lo referían siempre como muy importante, casi que no se podía entender el sitio sin tener esto. Bueno, pues esto tiene una historia rocambolesca porque, claro, en un museo, ¿cómo ingresa un objeto para registrar que en realidad siempre había tenido que estar ahí? Entonces, muchas veces eran como donaciones que nos iban dejando en sitios varios donde nos íbamos encontrando cosas, ¿no? Digámoslo así. ¿Veis, por ejemplo, aquí la museografía? Esta es una museografía muy poco invasiva y también una museografía reversible. Si el día de mañana esto no tiene que estar aquí, no va a pasar nada, no va a parecer que estaba la museografía. La museografía, en este sentido, está de apoyo, y hay que hacer una labor de contención en estos edificios muy referido a saber que estás de complemento, digámoslo así. Y, por ejemplo, lo que os decía antes de la antropología de los sentidos, aquí se recuperó todo un tema de olores. Los edificios industriales tienen olores particulares y en algunas zonas se hizo un tema de recuperación. No hacía mucha falta porque ya estaba, pero vamos, se hizo ese tema. Bueno,
no quería irme hoy de aquí sin hablaros, bueno, de todo lo que significaba para nosotros integrar lo que decíamos al principio, ese con las personas. Era una apuesta, digamos, muy radical, el trabajo con las personas, no solo para las personas. No tengo tiempo de contaros algunas de los proyectos, pero algunos sí. Mirad, por ejemplo, de cuidar los ríos, ¿no? Este proyecto se trataba de hacer que las personas se acercasen a sus ríos desde el punto de vista científico, que aprendiesen en laboratorios, los llevábamos a laboratorios, trabajábamos con el agua, trabajábamos con un montón de cosas. ¿Para qué? Para luego que por el territorio hay como vigías del territorio, que ya saben hacer análisis de agua, que se juntan los domingos y hacen, bueno, esto ha ido evolucionando en proyectos varios, digámoslo así. Desde el primer momento, antes de tener edificio, porque fijaros, más importante que tener los edificios es saber lo que quieres hacer. Esto es muy importante. Luego vienen los edificios. Cuando ya sabes lo que quieres hacer, es mucho más fácil que la arquitectura se guíe y que esté al servicio del propio proyecto, porque el equipo de arquitectura ya sabe lo que se necesita, no se inventa lo que se necesita, que esto es un cambio fundamental. Entonces, bueno, desde ahí, desde el primer momento, trabajamos por los pueblos, llevando el museo. No había museo, pero el museo estaba en el territorio, con lo cual podíamos hacer montones de cosas en ese territorio, mientras digamos, había una evidencia material, un museo donde llevar a la gente. Mientras eso se hace, el museo puede estar en muchos sitios, puede estar siempre que conceptualicemos bien, porque no se trata de entretener a las personas, se trata de ayudarles a adquirir conocimiento. No es que no tengo nada en contra de hacer celebraciones de cumpleaños y de entretener a las personas, pero un museo no está para eso. Entonces, bueno, pues sí que se hicieron muchas cosas trabajando en el territorio, y una de las cosas que también se hicieron, entre otras muchas, es las visitas de obra, que las personas pudiesen ir siguiendo toda esa trayectoria. Las visitas de obra son una complicación enorme para gestores, 5 minutos, para gestores de patrimonio y gestores de proyectos de estos, pero yo creo que siempre que sea posible es importante, es la manera de ir como integrando a la población en el proyecto, es la forma que podemos tener de que empiecen a saber, de que se hagan preguntas, de, bueno, 1000 cosas. Y ya para acabar, una de las cosas que os traigo, entre otras muchas de las que se hicieron con la gente en la planeación, teníamos cómo se imagina usted el museo, a los niños que se imaginaban aquí, allá. Pues bueno, os he traído un vídeo de memoria, en este caso centrado en las personas que nos pudieron aportar mucho a la interpretación del territorio, pero vamos, que sepáis que había otras muchas. A ver, es solo 1 minuto, ¿eh? No sé cómo le pongo. Ay, no, para atrás. No. Es ahí, espera. Ahí. Me llamo Celia. Buenos días. Me llamo me hicieron fogonero. No me puedo mover porque estoy helado. Me llamo Napoleón. Abuelos, mis padres, mis tíos, mis hermanos. Hola, me llamo Hermann Goldschmidt. Hacían reportajes de lo que es la vida. A ver cuántos años tiene ahora. Yo, Sí. yo 101, muerte a junio 102. Tiene 101. ¿No te acuerdas? ¿De lo que cantábamos? ¿Cómo empezaron a construir la presa, abuelo? Muchísimo. Eso digo que pasábamos mal, pero pasábamos bien también. No repito, ¿eh? Tengo 82 años. 7 o 8 años sin descansar ni un solo día. Aquí estaba todo, digamos, 2 tallas más pequeño que en Alemania. Yo me vi sola con las niñas. Yo no quiero ni pensar. Lo que se ganaba se gastaba. No, muy bien, La raza minera yo creo que es sin nacionalidad.
¿No viste el anuncio ese de televisión que mi hijo es maquinista? Pues eso llegará. Me dijo mi abuelo que estaba en Asturias y digo, ya abuelo, ya soy maquinista, me cago en día. Y vosotros lo vais a ver. Bueno, este es simplemente un ejemplo del trabajo con las personas que nos ayudarán muchísimo, claro, y que siguen ayudando y que se han incrementado, porque en cierta manera una de las cosas con las que estoy en parte de acuerdo con esta cita, que lo importante es salvar las cosas, claro que sí, pero sobre todo que nos digan algo, que esas cosas salvadas nos digan algo. Y las personas que contienen esa memoria pueden trasladarnos a muchos lugares, solo que tenemos que tener la capacidad para observar eso y sobre todo en proyectos como este, que ya os decía antes, que el proyecto ahora mismo no existe, el Museo Nacional de la Energía, pero sí que existe con otras formulaciones. Entonces, para los equipos de gestores no pasa nada porque una de las bolas se nos caiga. Somos personas o equipos que manejamos muchas bolas en el aire y hay batallas que ganamos y otras que no, pero no importa, porque teniendo una buena conceptualización de proyectos, los conceptos se pueden generar de muchas maneras, porque podemos seguir imaginando mundos, no siempre estar aferrados a nuestros proyectos originales. Entonces, por eso os invito a que en paseos en los que tengáis que hacer este tipo de cosas, no nos desanimemos si hay bolas que se nos caen. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Esther. El público tiene 3 preguntas. ¿Cómo llevar el museo a la memoria del colectivo de la comunidad? No sé si está encendido. Bueno, pues esto depende mucho de lo que os venía comentando, saber los contextos en los que trabajamos y de dónde partimos. No en todos los sitios hay que hacerlo igual, no en todos los sitios da resultado lo mismo. Lo que sí que creo es que los proyectos se hacen por conversación y por escucha. Y por confrontación también, y por estar dispuestos a integrar los disensos y las diferencias y los conflictos. Es un ejercicio de mucha paciencia. ¿Cómo hacerlo? Primero, teniendo voluntad real de hacerlo, yo creo. Eso yo creo que es fundamental. Y segundo, teniendo la voluntad de saber que nosotros no lo sabemos todos. De tratar de ver que la comunidad también tiene algo que decirnos, de sentarnos a la misma mesa, no ellos en una mesa, los gestores en otra, y sobre todo tener muy en cuenta el territorio en el que estéis trabajando. Es que no hay fórmulas únicas, yo os diría que más bien hay actitudes que tenemos que tener cuando estamos en instituciones trabajando. La actitud de la apertura, de la escucha y de la integración. Y de la incorporación del debate, que hay mucho también. ¿Cómo mantener el museo en la memoria de las generaciones futuras? Más que mantener el museo, yo diría que cómo mantener la memoria, ¿no? El museo es como al final una herramienta. La memoria. Es que daría para otro seminario el tema de la memoria. Pero lo que sí que os diría es que la memoria va a ser cambiante seguramente. La memoria va a ir evolucionando, pero siempre hay una conservación de la memoria. Yo no estoy preocupada por eso. O sea, lo que sí que creo es que hay que hacer una labor de recogida, una labor de empoderamiento de las comunidades para saber de dónde vienen, sin que eso fosilice su identidad tampoco, porque estamos en el siglo XXI y todos tenemos tecnología a mano, miles de cosas, pero la memoria sobre todo fundamentada en esto, en saber de dónde venimos, aunque luego todo eso se vaya como transformando, sí que creo que es importante y es una de las labores de los museos el hacer que al menos se conozca, se divulgue, sobre todo que se conozca y se integre.
O sea, pero memoria vamos a perder. Es que hay mucho que decir sobre esto. La memoria que se pierde y la memoria que se conserva, ¿no? Por último, ¿cómo mantener el espíritu del lugar en casos donde los sitios a musealizar son en realidad la suma de muchas temporalidades, usos y funciones? Pues mira, muchas veces depende de la escala. O sea, puede que no podamos mantener el espíritu de un lugar a nivel de ciudad, por ejemplo, pero sí se puede mantener en un espacio, va a depender de muchas de las intervenciones y no existe una única manera. Cuando yo he dicho antes que ese proyecto se intervino para mantener el espíritu del lugar, resulta que el edificio anterior que os enseñé no estaba pensado así. O sea, digamos que son premisas que tienes cuando trabajas con proyectos y aunque estés trabajando en el mismo territorio, no todos los proyectos, sobre todo de edificios, se trabajan igual. O sea, yo diría que mantener el espíritu del lugar a veces se podrá en ámbitos muy amplios y otras veces en ámbitos más pequeños. Y también es una cuestión de decisión. En ese caso se decidió que si queríamos hacer un viaje a un edificio de los años 40, pues ese era casi el hilo conductor de la museografía. Pero en otros casos no necesariamente tenemos que mantenerlo. Esas son decisiones de conceptualización de proyectos, que es fundamental conceptualizarlos antes de ponernos a intervenir. Muchas gracias, Esther. Un aplauso, por favor, para la ponente.